La tercera de las pistas fundamentales del caso es el coche Skoda Fabia. Hasta el momento en que apareció, nadie había podido explicar cómo era posible que 13 terroristas con otras tantas bombas se desplazaran hasta Alcalá en una furgoneta Kangoo. Y nadie había podido explicarlo por la sencilla razón de que es imposible que quepan. La versión oficial necesitaba que aparecieran más vehículos para resolver el misterio. Así, 3 meses después del atentado aparecía en Alcalá el coche Skoda Fabia. En ese vehículo se encontraron más prendas de ropa de los supuestos terroristas islámicos, papeles con comprometedores teléfonos e incluso impregnaciones de explosivo. La aparición de aquel Skoda abría la puerta a la hipótesis de que los terroristas se hubieran desplazado hasta Alcalá en varios vehículos, pero venía a plantear un nuevo enigma. ¿Cómo es posible que aquel Skoda no fuera detectado hasta 3 meses después de la masacre? Teniendo en cuenta que apareció a escasos metros del lugar donde estaba aparcada la furgoneta Kangoo en la mañana del 11 de marzo, ¿cómo es posible que le pasara desapercibido a los policías que peinaron la zona? Al final, las investigaciones periodísticas fueron demoliendo esta tercera prueba del caso, hasta el punto de que el propio juez del Olmo tuvo que reconocer en su auto de procesamiento que no se podía afirmar que los terroristas hubieran usado ese vehículo. Son muchas las cosas que no cuadran en lo que respecta al coche Skoda. Para empezar, aunque admitiéramos que los terroristas lo habían utilizado, resulta difícil introducir 13 terroristas con 13 mochilas en un coche Skoda Fabia y una furgoneta Kangoo. Según se recoge en el relato de hechos del juez instructor, en la mañana de aquel 11 de marzo de 2004, 13 personas salieron de la casa de Morata de Tajuña con 13 bolsas o mochilas conteniendo las bombas. Estos 13 terroristas utilizaron un Skoda Fabia y una furgoneta Renault Kangoo para desplazarse hasta Alcalá de Henares. Los 13 individuos se habrían repartido 8 en la Renault Kangoo y los otros 5 en el Skoda Fabia. En la furgoneta Kangoo habrían podido colocarse 2 personas en los asientos delanteros y las otras 6 en la parte trasera, que era diáfana. Las mochilas podrían haberse acomodado en el maletero del Skoda Fabia y sobre las piernas de los 6 terroristas que viajaban en la parte posterior de la Kangoo. Además, hubieran tenido que dejar espacio para todos esos objetos que, según los informes policiales, se encontraron en el interior de la furgoneta Kangoo. El coche Skoda Fabia no estaba en Alcalá en la mañana del 11M, como reconoce el propio juez del Olmo. Ninguna fotografía lo muestra en aquella calle de Alcalá donde apareció la furgoneta Kangoo. Según las bases de datos de la policía, entre el 11 y el 12 de marzo de 2004, y solo desde la comisaría de Alcalá, se realizaron más de 400 consultas a la base de datos de matrícula. Todo apunta a que el coche Skoda Fabia fue utilizado para tratar de introducir a un terrorista llamado Alequem Alamari en la versión oficial de los atentados. Alequem Alamari, el séptimo suicida de Leganés, no está relacionado con ninguno de los otros imputados. El coche Skoda Fabia permitió establecer su vinculación con los atentados gracias a que en el Skoda aparecieron prendas de ropa del Alamari y de otro de los suicidas de Leganés. Las personas que asistieron a las reuniones de coordinación que los distintos servicios del Estado efectuaron desde poco después de los atentados del 11M recuerdan con sorpresa un aspecto. Si entre el 11 y el 14 de marzo el CNI había estado insistiendo en todos sus informes en que la autoría del atentado correspondía a ETA, a partir del 15 de marzo, celebradas ya las elecciones, se produce un cambio radical y los representantes del CNI en esas reuniones no solo comienzan a defender la tesis islamista, sino que además señalan con insistencia un nombre, Alequem Alamari, como el del presunto cerebro de los atentados. Aquella insistencia en apuntar a Alequem Alamari resultó muy llamativa para los asistentes a aquellas reuniones,
porque nadie veía cuál era el motivo por el que el CNI insistía en esa persona, ya que hasta el momento no había aparecido nada que vinculara a Lamari con los atentados. De hecho, durante los meses siguientes tampoco apareció nada hasta que se encuentra el Skoda Fabia en Alcalá con rastros del ADN de Alequema Lamari. El coche Skoda Fabia aparece en Alcalá el 13 de junio de 2004, 3 meses después del atentado, y aparece cargado de pistas que permiten vincular con el 11M a Alequema Lamari. Pero además, como se denunció desde las páginas del periódico El Mundo, es que ese coche estaba en poder de los servicios del Estado desde varios meses antes del atentado. El coche había estado tranquilamente aparcado en la avenida de Bruselas en noviembre de 2003 y en ese lugar se le impusieron diversas multas por estacionamiento indebido. Un portero de la zona le hizo un comentario sobre el coche a un policía conocido suyo que trabajaba en labores de escolta de un juez que vive en las proximidades. Juntos, el portero y el policía examinaron el coche. Después, el policía le dijo al portero que aquel Skoda Fabia figuraba como robado. Nadie dio aviso a la empresa Hertz, la propietaria del Skoda, de que el coche había aparecido, y poco después el coche desaparecía de allí para aparecer el 13 de junio de 2004 en Alcalá de Henares. Cuando El Mundo publicó ese artículo, el juez del Olmo llamó a declarar al portero de la avenida de Bruselas, el cual corroboró punto por punto lo denunciado por el periódico. Nada de lo que rodea al Skoda tiene sentido. Ese Skoda Fabia era un coche marcado. Se trataba de un vehículo de alquiler que había sido robado a un ciudadano francés 6 meses antes del 11M y que entre la fecha del robo y la de su aparición en la avenida de Bruselas había estado involucrado en 2 robos. ¿Tiene sentido que unos terroristas que van a cometer una masacre se desplacen hasta Alcalá utilizando un Skoda Fabia que no solo es robado, sino que está implicado en 2 delitos más, ambos denunciados ante la policía? ¿Tiene sentido que además hagan eso sin doblar las matrículas del coche? Ese comportamiento es sorprendente. Ningún terrorista usaría, para cometer un atentado, un coche que pudiera ser detectado por casualidad en cualquier control rutinario. Para tratar de explicar al juez cómo había acabado el Skoda en manos de los islamistas, la policía detuvo a un delincuente chileno que confesó haber robado el coche en septiembre de 2003 y habérselo vendido luego a uno de los suicidas de Leganés. Sin embargo, las declaraciones de ese chileno estaban llenas de contradicciones en cuanto a las fechas. El chileno ni siquiera fue capaz de acertar en sus declaraciones con el color real de ese vehículo que decía haber robado. A la vista de las contradicciones, lo normal es que se hubiera vuelto a interrogar al chileno. Sin embargo, fue imposible hacerlo porque, tras saltar el escándalo del Skoda en los periódicos, la policía expulsó de España al chileno sin comunicárselo previamente al juez.
El tribunal solo estima, acreditado con la certeza requerida en el proceso penal, que de la furgoneta bajan 3 individuos y que al menos uno de ellos se dirige a la estación de cercanías con una mochila o bolsa de deportes. Por lo tanto, el tribunal no asume la tesis de que los artilugios explosivos y los terroristas se desplazan en este vehículo y en un Skoda modelo Fabia. Creo que el juicio entero del 11M fue una inmensa farsa, donde íbamos por un carril hacia una sentencia que tenía que ser condenatoria para aquellos supuestos islamistas que nos habían presentado desde el principio. Entonces, como tenía que ser esa sentencia condenatoria desde el principio, pues efectivamente, ¿qué más da cuál sea el arma del crimen? ¿Qué más da que se hayan falsificado pruebas? ¿Qué más da que hayan desaparecido los trenes cuando en cualquier accidente de mala muerte se guarda el tren durante años para que las compañías de seguros lo periten? ¿Qué más da todo? Porque había que conseguir un resultado que era que la opinión pública aceptara que el 11M ni tocarlo. Que lo que se presentó desde el principio, es decir, esa inverosímil trama islamista, era la culpable del atentado. Y que, niños, dejad de dar la lata porque esto es demasiado serio como para que andemos aireándolo en los medios de comunicación porque apesta mucho. Y lo que se hizo fue, lo primero, destruir los trenes. Y lo segundo, empezar a hacer aparecer pruebas fuera de los trenes, la mochila de Vallecas, la furgoneta Kangoo, el coche Skoda Fabia, el episodio curiosísimo de Leganés. Y a partir de eso que había fuera de los trenes nos dicen, aquí está, voilà, una trama islamista a la que responsabilizar del atentado. Y dices, oiga, un momento, vamos a ver, ¿ha llegado usted a la trama islamista a partir de lo que había en los trenes? Dicen, no, pero hemos encontrado explosivo en una comisaría. Bueno, oiga, estupendo, ha encontrado usted explosivo en una comisaría, no, pero ¿dónde están los análisis de los trenes? Una tarjeta en un teléfono. Pero es que eso es lo que, Emilio, no puede pasar en un país civilizado. Y en el siglo XXI. Hay una serie de a lo que me refiero, perdona, es para formularte la pregunta, es que cómo es que no salta ningún resorte cuando se ve que la prueba, los trenes, las toneladas y toneladas que se reducen a un clavito, a polvo. ¿Cómo no salta algún resorte judicial que diga, oiga, no se puede destruir una prueba así, espere, esto se queda aquí y nos lo quedamos para ensayar todo, para ensayar el boquete que hay en el tren, si se parece al otro, todo. Bueno, hay una... Por otra parte, yo creo que es que cualquier persona que, sinceramente, de una manera honrada, sea oficialista, haya venido creyendo en la versión oficial, pues si lo dicen